Ahora les presento al filósofo Ricardo Foster. Vamos a la nota. Estamos comenzando la mañana de todo un poco y estamos en comunicación con el filósofo Ricardo Foster. Hola Ricardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, un placer de poder charlar contigo y bueno, un montón de cosas que nos atraviesan, ¿no? Se cambian las estadísticas con el tema de los femicidios, no son femicidios, son homicidios y todo para cambiar la estadística. Ahora la casuística cada vez es más grande, ¿no? Y se está falsificando la historia, se está falsificando todo en este momento. A ver, está claro que nos gobierna un grupo de personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia lo que es precisamente algo horroroso como son los feminicidios, que intenta reducirlos a un esquema abstracto, a la categoría de homicidio, porque detrás del concepto de feminicidio hay toda hay una historia de luchas, hay una historia de violencia sistemática ejercida sobre los cuerpos de las mujeres, pero que la posición del gobierno tiende a negar, a subestimar, a minimizar. Entonces creo que es parte de lo que está sucediendo en una escala que acompaña, por supuesto, no solamente a la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, sino a gran parte de la visión que el gobierno tiene sobre los derechos, sobre la sociedad en general y sobre aquello que precisamente antagoniza con su visión del mundo. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la sociedad, con las instituciones, no? Porque no es una persona sola, ¿no? Hay un montón de acciones que se vienen realizando y hay como eh, hacerse los giles por un lado, por otro lado mirar para otro lado y por otro lado convalidarlo, ¿no? Por parte de las instituciones del Estado. A ver, la sociedad no es un ente homogéneo, ¿no? O sea, la sociedad está compuesta por una multiplicidad de miradas distintas, sensibilidades diferenciadas, origen social, cultural. Yo creo que hay una parte de esta sociedad que está vinculada a las políticas y a las creencias de este gobierno nacional, que evidentemente tiene una visión horrible de lo que para otra parte de la sociedad, en la que incluimos, creo, existen derechos, existen también, por supuesto, otras formas de sensibilizarse ante el dolor. Este es un gobierno que no tiene ninguna empatía ante el sufrimiento del otro. El presidente de la nación es una persona que pareciera ser que el otro solo funciona si piensa como él, si actúa como él, si dice las cosas que él quiere que digan. Si hace algo distinto, pasa a ser una limaña, pasa a ser alguien que no tiene ningún tipo de derechos. Entonces creo que lo que hay que tomar en cuenta es que no tengo dudas que hay una parte importantísima de esta sociedad que ha sido constructora de derechos, que ha sido parte de movilizaciones importantísimas, entre ellas las de los colectivos de mujeres que a lo largo de los años fueron logrando muchísimas cosas, fueron generalmente abriendo otro tipo de relación, entre otras cosas, desde la propia justicia en relación a lo que son los feminicidios, que también dentro de la justicia, como ya lo sabemos, hay jueces y fiscales absolutamente atravesados por la visión patriarcal y machista de la vida, también es cierto. De la misma manera que hay otros jueces y fiscales, hombres y mujeres, que tienen una sensibilidad ante lo que implica la violencia directa sobre el cuerpo femenino. Yo creo que lo que hay que intentar es siempre amplificar las voces de aquellos que creemos en los derechos, creemos en las diversidades, creemos en la democracia, creemos que el otro no es mi enemigo al que tengo que eliminar, sino que es alguien que quizás piensa diferente a mí, pero con el que puedo tener una conversación pública. Este gobierno y el mileísmo y estas extremas derechas niegan la conversación pública, niegan la vida democrática, niegan la diversidad y por lo tanto también niegan los derechos. Fijémonos en lo que hicieron con la reforma laboral, para hablar de otro tema. Están haciendo retroceder a un país como la Argentina, que tenía una de las estructuras de derechos laborales y sociales más avanzada al siglo XIX o anterior incluso al siglo XIX. Y me parece que con la cuestión de la violencia sobre las mujeres quieren hacer otro tanto. Sí, con todo hacen lo mismo, ¿no? Y se miente constantemente, bueno, se utiliza el insulto como corrientemente, pero a mí yo a lo que voy por ahí es, uno Sí. pensó, a mí me tocó
vivir y tener conciencia de lo que fue la dictadura militar, Sí. donde desaparecieron 30.000 personas, 29.999, pero más allá del número, ¿no? Yo me acuerdo que Sí. mataban gente en las calles, que secuestraban niños, horrores de todo tipo, ¿no? Sí. Y pasó el tiempo y uno pensó que eso ya se había superado con el juicio a la Junta, quedaron pendientes los civiles de la dictadura, ¿no? Pero uno vuelve y ve el recrudecimiento de vuelta, y esto seguramente pasará hoy, mañana, pasado, en algún momento. Pero, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Nos podemos seguir haciendo los tontos de la convalidación de esto? A ver, vuelvo a lo que te decía al principio. Las sociedades no son homogéneas. Aunque no nos guste, no todos piensan como nosotros. Quiero decir, hay en la Argentina consolidado un movimiento de derechos humanos impresionante, que es ejemplo a nivel global. Vos hablabas de los juicios a las juntas durante el gobierno de Alfonsín, después hay que agregar la derogación de las leyes de impunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner y los indultos y la apertura de los juicios de lesa humanidad, tanto con Néstor Kirchner como Cristina, que siguen hasta el día de hoy. El último 24 de marzo, el último, ayer nomás, fueron movilizaciones extraordinarias en todo el país. Se movilizaron millones de personas de distintas edades, de clases sociales, para defender precisamente algo extremadamente virtuoso, de las pocas cosas virtuosas que hoy podemos mostrar como sociedad, que es precisamente esa trilogía de palabras, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Entonces digo, ahí hay algo en lo que apoyarse. La memoria sirve para eso, sirve para entender que esta sociedad es distinta a la que hoy nos muestran desde el gobierno, que supuestamente es esta sociedad. El dibujo que hace este gobierno de esta sociedad, un dibujo construido sobre el individualismo, el egoísmo, el sálvese quien pueda, no es lo propio de la sociedad argentina. La sociedad argentina tiene memoria de solidaridad, tiene memoria de encuentro, tiene memoria de movilizaciones, pero hay, por supuesto, dentro de esa misma sociedad, gente que cree que nadie nunca le hizo un favor, que esa frase que yo digo es una frase horrible y que se pronuncia bastante seguido, yo no le debo nada a nadie, yo me hice solo, como si uno naciera, no sé, de un repollo y en su pobre vida nunca tuvo una mano amiga que lo aconsejó, que lo ayudó, que caminó la vida con él. Bueno, hay una parte de esta sociedad que está enferma de ese individualismo, de ese egoísmo, de ese sálvese quien pueda. Pero hay otra parte importante también, significativa, que se va atreviendo. Hoy va a haber una movilización muy grande en la ciudad de Buenos Aires en repudio de un nuevo feminicidio y en repudio también de cierta impunidad de la justicia y también de una visión del gobierno que, como bien decís, es una visión completamente antagónica a lo que creíamos ya superado, que era precisamente ese prejuicio a definir como feminicidio lo que es la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y en este caso de una niña. Entonces creo que estamos en un momento difícil, muy complejo de la historia argentina, porque el daño que se está haciendo en todos los órdenes, económico, social, cultural, del orden de la justicia institucional, nos muestran que la capacidad de destruir cosas que ya creíamos que estaban consolidadas en el acervo de nuestra sociedad, bueno, hoy pueden ser destruidas. Se está vaciando el Estado, se destruyen agencias fundamentales del Estado, como por ejemplo el INTI, se intenta destruir una institución de la cultura argentina como es el INCA, se desfinancia la educación, se transforma el Ministerio de Educación en una mera secretaría de la que ni siquiera sabemos el nombre del secretario de la Secretaría de Educación, se está destruyendo el PAMI, se está quebrando el ingreso de los jubilados, se devastan los salarios tanto de los trabajadores formales como de los informales. Sí, están pasando cosas horribles en la Argentina y sin embargo hay una parte todavía significativa de esta sociedad que se siente, entre comillas, representada por este gobierno que está haciendo el desquicio que estoy señalando. Pero bueno, se trata de que aquellos que pensamos diferente, que tenemos otra mirada de lo que ha sido y sigue siendo la Argentina, seamos capaces de defender lo que tenemos que defender. Bueno, mientras tanto, hoy en la Plaza de Mayo hay un ayuno y oración para despertar conciencias,
donde, bueno, uno de los integrantes es Adolfo Pérez Esquivel, y la Mesa Ecuménica, hasta el 9 de julio. Hay, como decís vos, una parte de la sociedad que quiere otra cosa. Lo que pasa es que uno se quiere preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Qué pasa con la dirigencia también, ¿no? Los dirigentes No, populares. por supuesto. A ver, yo creo que la decisión de Adolfo Pérez Esquivel de hacer esta huelga de hambre es algo extraordinario. Es un hombre anciano y no es sencillo para un hombre de su edad encarar una situación como esa, pero Adolfo es parte de la memoria más virtuosa de nuestra historia, un luchador por los derechos humanos, premio Nobel de la Paz, una personalidad que a lo largo de toda su vida entregó su propia vida para defender los derechos de las personas excluidas, humildes o atacadas en su momento por un Estado homicida. Entonces a mí me parece que es un acto importante, muy, muy valorable, y que hay otras muchas formas también de expresar descontento, resistencia y de ofrecer también alternativas. Yo creo que la gran tarea de una oposición política hoy en la Argentina es ser capaz de ofrecerle a una mayoría de la sociedad un horizonte, un futuro. Entonces ahí está el punto central. La dirigencia tiene que abandonar mezquindades, asumir su responsabilidad histórica, dejar de lado egoísmos y pensar que vivimos un momento muy dramático de la historia contemporánea de nuestro país y que la única forma de impedir que la destrucción siga avanzando es construyendo una alternativa política que sea capaz de reconstruir el lazo con la sociedad. Eso está claro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso yo no tengo la respuesta. Sí sé que hay dirigentes que están en condiciones de representar eso, pero bueno, hay que construir los caminos hacia una unidad que sea sólida, que sea virtuosa, que tenga un proyecto para ofrecerle, que sea capaz de decirle a la sociedad cuáles van a ser las primeras medidas que a lo largo de los primeros 100 días de gobierno, el nuevo gobierno va a tener que tomar inexorablemente para tratar de revertir el daño producido por Milei y sus secuaces, ¿no? El día después, ¿no? De todo esto. El día después. ¿Qué va a pasar? Pero antes hay que construir el día anterior, ¿no? El día anterior. No hay día después si no somos capaces de llegar al 2027 con un proyecto y una alternativa política que enamore a una mayoría de esta sociedad. Bueno, a propósito de esto, hay una corriente de gente, algo que uno está empezando a vislumbrar, que nombrando a filósofos, hablando de todo un poco, quiere invalidar la democracia, ¿no? O la democracia como herramienta. Sí. ¿Qué pensás de eso? Porque Bueno, a ver, parece coordinado, ¿no? No parecen. Es una mezcla, ¿no? Tenemos a estos grupos que representan a las corporaciones tecnodigitales que tienen entre sus principales CEOs algunos personajes que vislumbran una sociedad dominada por ellos, estructurada alrededor de tecnologías de la vigilancia, con ciudadanos pasivos y con una democracia que sea arrojada al tacho de la basura, porque lo han dicho con todas las palabras. Para ellos la democracia no sirve, ha fracasado. Entonces hay que construir una sociedad ordenada, vigilada, controlada por dispositivos tecnológicos. Eso en otra época se llamaba fascismo. Ahí tenemos experiencias históricas reales y tenemos también relatos literarios que nos hablan de esas sociedades o de esos sueños trasnochados de quienes imaginaban que se puede construir una especie de mundo feliz, entre comillas, donde los seres humanos dejen de pensar por sí mismos y sigan como rebaño a quien los va dirigiendo, digamos, ¿no? Me parece que las extremas derechas contemporáneas, el mileísmo en la Argentina, el bolsonarismo en Brasil, el trumpismo en Estados Unidos, expresan ese deseo, junto con esos nuevos multimillonarios que son los dueños de estas corporaciones digitales que sin control prácticamente de ningún tipo operan sobre nuestra subjetividad, sobre nuestra vida cotidiana, influyen sobre nuestro lenguaje, nuestra visión de las cosas, construyen un tipo de comunicación que es nefasta. Bueno, contra eso también hay que pelear, hay que salir a
a resistirle, porque si no nos dejamos dominar por un dispositivo que nos está llevando hacia una situación espantosa. Pero es parte de una crisis también global del sistema, porque de eso hay que hacerse cargo. Hay una crisis de la representación política, hay una crisis de las identidades, hay una sensación de incertidumbre muy grande. No es un tiempo en el que fluyan las alternativas favorables a una buena humanidad, sino que más bien lo que parece dominar son nuevas formas de guerra, de destrucción ambiental, de destrucción tecnológica. Bueno, contra eso hay que seguir construyendo alternativas. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Por favor, por favor. Bueno, espero que les haya gustado la nota. Bueno, todas nuestras notas las pueden ver en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar o en YouTube, Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes. También nos pueden ver en Instagram como Rubén Daniel Cian FM 91.5 y también en Facebook como Rubén Daniel Cian. Gracias por estar, gracias por acompañarnos.